Espera, antes de comenzar con los siguientes episodios, déjame preguntarte, ¿te apasiona la audioserie Código Vampiro o My Vampire System? Entonces, considera apoyarme en Patreon para que podamos llevar esta experiencia aún más lejos. Tu apoyo me permite crear más capítulos, con mejor calidad, y publicarlos más seguido. Además, tendrás acceso a contenido exclusivo solo para mecenas. El enlace para unirte está en la descripción del video. Cada aporte cuenta y hace posible que estas historias sigan creciendo. Gracias por ser parte de esta comunidad sedienta de buenas historias. Capítulo 1006. Anuncio al mundo entero. Algunos en la sala pensaron que habían escuchado mal lo que Eno acababa de decir, pero al cruzar miradas y susurrar entre ellos, confirmaron que no era un error. Lo habían oído perfectamente. Y lo más impactante, el líder de la facción maldita, Diego Talen, haya aparecido de la nada. Claro, no todos sabían que ese hombre era Diego. Su nueva apariencia aún no se había hecho pública, pero había dos pistas que delataban su identidad. Primero, las sombras que parpadearon brevemente cuando apareció. Y segundo, la facilidad con la que agarraba por el hombro a alguien tan influyente como Eno. No cualquiera podía hacer eso. ¿Es verdad lo que acaba de decir? ¿La facción maldita tiene una relación cercana con el gran científico Richard Eno? ¿Será por eso que progresaron tan rápido? ¿Así fue como financiaron todo su crecimiento? También escuché que la familia Garces estaba respaldando a los malditos. Parece que esos rumores eran ciertos. Compraron una planta de manufactura recientemente, y cuando fui a hacer negocios, algunos empleados decían ser parte de la facción. Patel estaba más impactado que los demás. Él conocía la historia de Diego, su origen. ¿No se suponía que sus padres habían muerto en la guerra? No tenía parientes conocidos. Espera, recordó algo que le resultó inquietante. Siempre hubo algo extraño en su historial. Era huérfano, sí, pero tenía su propio apartamento. Recibía apoyo económico durante su época escolar. Alguien le pagaba el alquiler, la comida, la ropa. ¿Habrá sido Eno quien estaba detrás de todo eso? ¿Y por qué mentir públicamente sobre su relación con Diego? Mientras tanto, Diego tenía su mano en el hombro de Eno, pero no sabía realmente qué hacer. Había llegado allí después de despedirse de sus alumnos. Al ver la alfombra roja y los drones flotando, activó su habilidad del manto de sombras para colarse en la fiesta y mezclarse como si siempre hubiese estado allí. Pero al oír lo que Eno dijo, su instinto fue rebelarse para detenerlo. Ahora, sin embargo, estaba atrapado. No sabía qué hacer. ¿Qué pasa, Diego? ¿Querías darle un abrazo a tu abuelo delante de todos? Dijo Eno con una sonrisa. ¿No me digas que te da vergüenza admitir que soy tu abuelo? Este viejo loco, ¿qué se supone que haga con él? Es impredecible, y solo complica más mi vida. Pensó Diego, respiró hondo, y sonrió con falsa calma. Como pueden ver, este anciano ya tiene algunos tornillos sueltos. Creo que es hora de llevarte a un asilo, viejo. Hubo un silencio incómodo, seguido de murmullos y asombro en la multitud. ¿Cómo se atrevía alguien a decir eso sobre el genio más grande de su tiempo? Pero, precisamente por la manera en que Diego lo trataba, era evidente que su relación era real y cercana. A un lado, Samuel solo podía sacudir la cabeza. Ojalá pudiera meterse allí y sacarlos a los dos a empujones, pero, en el fondo, esperaba que todo se resolviera por sí solo. No te avergüences, Diego, dijo Eno, ahora de cara al público. No hicimos pública nuestra relación por una razón simple. Durante mucho tiempo, no sabíamos que éramos familia. De hecho, Diego ya había logrado todo lo que consiguió con la facción maldita antes de que nos enteráramos. Él tenía miedo, continuó. Miedo de que, si se sabía la verdad, la gente pensara que todo fue gracias a mí, que yo lo financié y ayudé desde el principio. Pero eso no es cierto. En fin, sigamos disfrutando la fiesta. De la nada, Eno sacó una copa como por arte de magia y la levantó. Todos en la sala lo imitaron y brindaron. Mientras bebían, Eno le guiñó un ojo a Diego. Diego seguía sin entender cuál era el juego de Eno, ni qué pretendía con todo esto. Decidió que lo mejor era dejarlo solo y se acercó a Sam. ¿Que no lo ayudó a llegar hasta aquí? ¿A quién quiere engañar?
pensó Darik furioso. Aunque Diego no lo supiera, está claro que Eno, con toda su influencia, movió los hilos. Ahora entiendo por qué Patel le permitió convertirse en líder mundial sin oponerse. ¿Aún piensas así?, le dijo el general Anselmo, como si pudiera leer su mente. Recuerda lo que hizo en el campo de batalla. Te salvó la vida. Es fuerte. Y aunque Eno lo haya apoyado, no cualquiera llega donde está él. Hay que reconocerle el mérito. Bonnie y Boyd se morían por entrevistar a Diego, pero ya no quedaba tiempo. Patel había subido las escaleras e invitó a Diego y Ezra a acompañarlo. Las escaleras llevaban a un podio. Dentro del gran salón, drones flotaban alrededor, captando cada movimiento. En el centro, Patel tenía el rostro serio. Diego y Ezra se ubicaron a sus lados. «Espero que hayan disfrutado la celebración», dijo Patel, mientras un dron enfocaba su rostro. «Y espero que el mundo entero esté celebrando con nosotros, porque lo que estoy a punto de anunciar es para todos. Una vez lo sepan, quiero que vuelvan a celebrar hasta que acabe la noche». Muchos de ustedes en casa ya sabrán lo que pasó. Sus hijos los han llamado para contarles, y algunos recibieron malas noticias, pero este día tenía que llegar. Y en mi opinión, debe celebrarse como una victoria. Detrás de él, apareció un mapa del planeta Caladi. Hace unos días, los estudiantes estaban en su primera expedición de caza en Caladi. Fue entonces cuando una fuerza de 50 Dalki los atacó. La simulación mostró las cápsulas negras cayendo del cielo. Nadie en la sala dudó que era real. Los que sonreían segundos antes dejaron sus copas y prestaron atención. 50 Dalki. Es la primera vez que nos atacan directamente. Claro, ha habido escaramuzas en planetas bestia, pero desde el tratado jamás habíamos visto una ofensiva tan directa y en territorio claramente nuestro. Lo peor es que los dispositivos de comunicación y los teleportadores dejaron de funcionar. Los estudiantes quedaron atrapados, con solo sus profesores como apoyo. Lo que parecía una historia de victoria se convirtió en una pesadilla para muchos. No podían imaginar lo que habría sido estar en esa situación. ¿Y por qué lo llamamos victoria? Porque logramos derrotar a esos 50 Dalki, con poco más de 100 bajas. Sus nombres nunca serán olvidados. Ya están grabados en los muros de la escuela. Cuidaremos de sus familias, profesores y compañeros. La sala volvió a llenarse de murmullos. El impacto era evidente. Derrotar a 50 Dalki, con solo 100 muertos, era una hazaña. Pero hay una persona a la que debemos agradecer más que a ninguna otra, dijo Patel, señalando a Diego. El general en jefe, líder de la facción maldita, Diego Talen. Un grupo militar subió y colocó una medalla sobre su cuello. En la nave de los malditos, todos estaban viendo la transmisión. Apenas oyeron su nombre, estallaron en vítores. Lo mismo sucedía en los planetas controlados por la facción. Sabían que vivían bien gracias a él. En su aula, los estudiantes de Diego gritaban emocionados. Incluso el profesor sustituto quedó sorprendido por la pasión de los chicos. Muchos no lo sabrán, pero Diego fue profesor en nuestra escuela, y le agradezco que haya estado ahí. Sin él, habrían muerto muchos más. Él solo logró derrotar a más de la mitad del enemigo. Hizo todo lo que estuvo a su alcance para proteger a los alumnos. Ya no importaban los prejuicios que tuvieran sobre la facción maldita. Nadie podía negar lo que Diego había hecho. Todos comenzaron a aplaudir y a mirar al joven con respeto. Su logro era único. Hoy es un día para celebrar. Hemos logrado una victoria histórica, pero también es el inicio de una nueva era, porque hoy declaro que la humanidad entera está oficialmente en medio de la Segunda Guerra contra los Dalki. Capítulo 1007. Grosería o desahogo. La noticia se había esparcido por todo el mundo. La guerra había sido declarada. Era algo que todos sabían que iba a pasar, que se sentía tan cerca y al mismo tiempo tan inalcanzable. Se hablaba constantemente de las crecientes tensiones entre ambos bandos, de escaramuzas aisladas con los Dalki. Todos habían estado al borde del colapso, esperando este momento, y por eso, escuchar esas palabras significaba tanto para todos. Con la guerra oficialmente declarada, al día siguiente se pondrían en marcha los protocolos. Todos los refugios de los planetas bajo dominio humano estarían en alerta máxima.
Los simulacros, que antes se hacían de forma esporádica, ahora serían rutina diaria. Las facciones y los militares practicarían sin descanso qué hacer ante un posible ataque, y, por supuesto, debían estar listos para responder y contraatacar en cualquier momento. Ese día sería recordado como el último de paz. Tras soltar semejante bomba sobre el mundo entero, Patel explicó en qué había estado trabajando el ejército y cómo pensaban ganar esta vez. Habían intentado establecer contacto con los Dalki, como harían con cualquier otro enemigo, pero no hubo respuesta. Por ahora, estarían a la defensiva, buscando oportunidades de golpear cuando y donde se pudiera. Lo que Patel no mencionó era la verdadera razón por la que adoptaban una postura defensiva. En el último ataque, se encontraron con un gran número de Dalki de 2 espinas. Eso les hizo suponer que, durante la Primera Guerra, los Dalki no habían usado toda su fuerza. Aún así, Patel prefirió reservar esa información para unos pocos selectos. Quería mantener la moral alta. Una vez terminada la transmisión, Diego descendía por las escaleras. Pronto apagarían las cámaras, pero antes de eso, Bonnie y Boyd querían captar las reacciones ante la noticia. Su objetivo era claro: conseguir una declaración del hombre del momento. «Diego, ¿te importa si te hago unas preguntas?», interrumpió Bonnie, interceptándolo al pie de la escalera. «La medalla que llevas es la misma que se otorgó a los héroes de la Primera Guerra. Es impresionante que la recibas justo al inicio de esta segunda. ¿Podrías contarnos cómo te sientes al recibirla? ¿Y cómo lograste eliminar a tantos Dalki enemigos?», añadió. Diego no respondió de inmediato, pero se detuvo. Bonnie entonces notó lo mucho que había cambiado desde la última vez que lo vio. Por alguna razón, cada vez que lo veía, le parecía más atractivo. La vez anterior, algo la impulsó a besarlo sin pensarlo. Esta vez no hizo falta nada, su corazón ya latía como loco. Al ver que el silencio se alargaba, Bonnie hizo una señal a Boyd para que bajara la cámara y se acercó con suavidad. «¿Estás bien, Quinn? Perdón si mi pregunta te recordó algo doloroso. Solo estaba haciendo mi trabajo», dijo con sinceridad. Al percibir el momento íntimo, Boyd se alejó para grabar a Eno, que estaba rodeado por otras personas. Bonnie empezó a sentirse culpable. «Olvidemos la pregunta, ¿de acuerdo? Espero verte en la fiesta de después». En ese instante, otra chica se acercó a Diego y le dio una palmada en la espalda. «Responde a la chica linda», dijo Isabela con una sonrisa. «No te preocupes, él no está acostumbrado a estas cosas. Hay que recordar que tiene solo 18 años». Bonnie casi lo había olvidado. Por su aspecto de hombre joven y maduro, era fácil pasar por alto que apenas era un adulto. Y claro, todo esto era demasiado para cualquiera. «Tu pregunta», dijo Diego por fin. «¿Cómo me siento con todo esto?». Se llevó la medalla al cuello, tiró de ella y rompió la cinta sin esfuerzo. Era de un color dorado, un material raro en estos tiempos. Cerrando el puño, apretó con fuerza hasta que los bordes comenzaron a doblarse, y finalmente la aplastó por completo en su mano. Los que estaban cerca lo miraban con asombro. Esa medalla era símbolo de honor, algo muy respetado dentro del ejército. «¿Cuántas de estas necesito para revivir a todos los que murieron?», preguntó con voz firme. Bonnie, por supuesto, no tenía respuesta. Boyd, al ver que la situación volvía a calentarse, encendió la cámara nuevamente y enfocó la medalla destruida. Luego, el rostro de Diego. Una mezcla de rabia contenida y profunda tristeza. «Lo único que desearía es haber podido salvar más vidas», dijo Diego, dándose la vuelta y saliendo de la sala, con Isabela siguiéndolo de cerca. Mientras cruzaban el salón lleno de personas, otros miembros de la facción maldita se unieron a él rumbo a la salida. «¡Espera! ¿No vendrás a la fiesta?», gritó Bonnie. Desde el fondo, Samuel se giró y respondió por todos. «Lo siento mucho, pero la facción maldita debe prepararse tras este anuncio. No asistiremos a la fiesta». Poco después, Eno también se sumó al grupo. Muchos en la sala, que no habían oído lo que Diego dijo, pensaron que la facción maldita era arrogante, que habían despreciado un símbolo de reconocimiento. Pero quienes vieron la transmisión, quienes habían luchado a su lado y perdido seres queridos, entendieron perfectamente cómo se sentía. Ninguna medalla iba a aliviar ese dolor.
Con la guerra encima, Diego solo quería seguir mejorando, para que eso no volviera a ocurrir. Tras el evento, los de la facción maldita abordaron una nave que los esperaba en el nuevo instituto, junto a Isabela y sus hermanas. Viajarían con ellos por ahora, y luego usarían los teletransportadores para volver a su planeta y empezar los preparativos. Lo que Samuel había dicho era cierto. Tenía que reorganizar toda la facción, incluyendo los 3 pelotones que Patel le había asignado. Era una fuerza considerable, y tener a tanta gente bajo su mando empezaba a presionarlo. Durante el viaje, mientras surcaban el espacio, todos notaron que el ánimo de Diego seguía por los suelos. Lo más inquietante era que Eno tampoco hablaba, ni siquiera con él. Era como si ambos hubieran pactado ignorarse. ¿Así que Eno es su abuelo de verdad? ¿O eso fue solo un teatro? Le preguntó Isabela a Samuel, que observaba el espacio desde la cabina. Creo que es complicado. Ni siquiera ellos saben bien qué tipo de relación tienen, respondió él. Fue un viaje largo y agotador. Mientras los demás dormían, Samuel aprovechó para revisar la grabación del evento, especialmente para ver cómo habían sido percibidos. Bonnie había entrevistado a varias figuras importantes, y la mayoría dio respuestas políticas, sin mojarse. Era claro que muchos aún no confiaban en la facción maldita, aunque ahora ya no eran tan hostiles como antes. Aún así, había quienes lo seguían detestando. La gente no tolera bien el cambio, y la facción maldita estaba sacudiendo todo. Pero lo que más le preocupaba a Samuel era cómo se habían visto Eno y Diego durante su discusión. Y cuando Diego rompió la medalla, los comentarios estaban divididos. Algunos lo apoyaban, otros lo tachaban de malagradecido. Menos mal que el micrófono captó lo que dijo, si no, habría sido un desastre de relaciones públicas, pensó Samuel. Activando el piloto automático y cediendo su puesto a Isabela, finalmente pudo descansar un poco. Y tras unas horas, llegaron a su destino. El primero en ponerse frente a la puerta de la nave fue Eno. Nadie se atrevía a pasar delante de él. Había una tensión incómoda, y además, se comportaba como si ya fuera dueño del lugar. Cuando la rampa tocó el suelo, Eno dio su primer paso dentro de la nave principal de la facción maldita. Muy bien, dijo con firmeza. Vamos a arreglar a ese tal Nico del que tanto me hablaste. Tú cumpliste tu parte del trato. ¿Ahora me toca cumplir la mía? Capítulo 1008. Deberías estar muerto. Al bajar de la nave, algunos pensaron que tendrían un momento para descansar. Aunque habían dormido durante el viaje, no era lo mismo. Sus cuerpos estaban adoloridos y sus mentes aún no estaban listas para lo que venía. Pero Eno parecía listo para entrar en acción en cuanto tocaron tierra. No se preocupen, pueden relajarse un poco. Yo me encargaré de Eno mientras esté aquí, dijo Diego. Además, estoy seguro de que todos tienen cosas importantes que hacer. No necesitamos vigilarlo las 24 horas del día. A pesar de sus palabras, muchos se sentían incómodos con la idea de dejar a un desconocido, y encima, un vampiro solo en la nave. Pero, si Diego lo decía, lo acatarían. Y tenía razón. Todos tenían sus propios asuntos. Ahora que la guerra había comenzado, algunos querían contactar a sus padres y traerlos a la nave maldita, el único lugar que les parecía realmente seguro. Corrección, intervino Eno. No necesitan vigilarme en absoluto. No causaré problemas a la tripulación. Quiero que actúen como si yo no estuviera. Recuerden, estoy aquí para observar qué tan grandiosa es la facción maldita. No quiero que interpreten un papel. Samuel le lanzó otra mirada a Diego, intentando descifrar si de verdad estaba bien dejando a esos dos solos. Eno no es que hubiera estado precisamente tranquilo desde que llegó. Es más fácil así, respondió Diego. Quiero ir directo al grano. Ya descansé en la escuela, así que no se preocupen por mí. Aunque Diego lo intentaba tranquilizar, Samuel no podía evitar preocuparse. Descanso. A eso le llamaba descanso. En la escuela se había enfrentado a un montón de problemas, incluso luchó contra los Dalki. Si alguien debía estar agotado, era él. Pero Samuel no podía hacer de niñera todo el tiempo, y realmente no había muchos en la nave que pudieran hacerlo mejor. Tal vez, después de todo, sí era mejor que él y Diego estuvieran juntos. Solo espero que no terminen a los gritos, o peor, pensó Samuel.
dejando a ambos solos. El grupo se separó, y Diego fue directamente a buscar a Nico. No quería perder tiempo. ¿Cómo habrá estado Nico desde que volvió?, pensó Diego. Recordaba lo inestable que estaba, pero en ese momento no tenía otra opción. Mientras se dirigía al centro educativo de la nave, donde suponía que estaría Nico, vio a un chico corriendo hacia él, jadeando y con las manos en las rodillas. Se notaba que no hacía ejercicio con frecuencia. Tú, eres Eno», dijo el chico levantando la mirada. Diego se sorprendió al ver que no era un niño, sino Lorenzo. «Ah, ya sé quién eres. Eres del clan Garces, ¿cierto?», respondió Eno con una sonrisa. «Brock ha estado observando tu progreso. Ha sido excepcional». Pero Lorenzo no devolvía la sonrisa. Lo tenía frente a él, al hombre que había estado buscando por tanto tiempo. Y ahora no podía hablar. Su boca temblaba, las preguntas se le atragantaban, hasta que finalmente logró soltar unas palabras. «¿Mis padres? ¿Fuiste tú quien los mató?». Eno se agachó hasta quedar a la altura de sus ojos. Lo miró fijamente. «Dime algo. Si te dijera que sí, ¿qué harías tú?». Diego conocía el pasado de Lorenzo, su historia con los vampiros, y ahora no entendía qué demonios estaba haciendo Eno provocándolo así. Y lo que ocurrió después, Diego no lo vio venir. Lorenzo lanzó un puñetazo con su brazo derecho, el mismo que ahora era un brazo Dalki, oculto bajo una cubierta metálica especial. En cuanto Diego vio el movimiento, su cuerpo reaccionó solo. No sabía por qué, pero se lanzó hacia adelante. Se interpuso entre Eno y el ataque, alzando ambas manos para bloquearlo. «Maldición, ese golpe pesa. Se siente como si me golpeara un Dalki de verdad», pensó Diego, mientras lograba frenar el impacto. «¿Qué estás haciendo, Diego, después de todo lo que he hecho por ti?», gritó Lorenzo. «¿Por qué te interpones? ¿No dijiste que me ayudarías?». Diego, en realidad, tampoco sabía qué estaba haciendo. Al ver a Lorenzo atacar, simplemente sintió que debía detenerlo. Y eso hizo. «Lorenzo, piénsalo. Esto no es propio de ti. Tú no sueles actuar por emociones, sino por probabilidades, ¿cierto? Entonces estime, ¿cuál es la probabilidad real de que Eno haya matado a tus padres? ¿Estás 100% seguro?». «Yo puedo responder eso», interrumpió Eno, posando su mano sobre el hombro de Diego. «Gracias por recibir ese golpe por mí. Me habría dejado un buen moretón. No sabía que te importaba tanto». Diego deseó no haber intervenido y dejar que Lorenzo lo golpeara un par de veces antes de detenerlo. «No maté a tus padres», dijo Eno. «La familia Garces ha estado de mi lado toda mi vida. Yo fui quien les otorgó su poder, y a cambio me ayudarían». Lorenzo ya no tenía dudas. Este hombre era Eno. Solo él sabría algo así, a menos que Diego se lo hubiera contado. Pero, ¿por qué lo haría? «Lamento mucho lo que les pasó. Debí estar más pendiente de ellos. Eran personas inteligentes. Estoy seguro de que sabían que estaban en peligro. Pensé que vendrían a buscarme si ocurría algo, pero nunca lo hicieron». Lorenzo se quedó quieto, sin saber qué sentir. Este era el hombre al que sus padres le habían dicho que buscara si las cosas se complicaban. Y ahora que lo tenía frente a él, lo único que podía decirle era: «Lo siento». ¿Qué esperaba en realidad?, pensó. ¿Que los trajera de vuelta? ¿Que él fuera el asesino para poder vengarme? Y entonces lo comprendió. En el fondo, nunca supo qué respuesta quería. Solo siguió las instrucciones de sus padres y descargó su ira en Eno. Pero ahora estaba totalmente perdido. No puedo quedarme con su palabra. No sabemos nada sobre él. Mis padres confiaron en él y están muertos. Tengo que averiguarlo todo por mí mismo», pensó Lorenzo, mirando cómo Eno se alejaba. «Lorenzo, si en algún momento necesitas hablar, ven a verme», dijo Diego. «Siempre estaré de tu lado. No he olvidado todo lo que has hecho por mí. Por muy ocupado que esté, siempre tendrás tiempo conmigo». Lorenzo se limpió el rostro. No sabía si había llorado o no, pero lo hizo por reflejo. «Espera, Diego», gritó. «Voy contigo, solo por ahora. Necesito asegurarme al 100% de que este hombre no es el responsable. Y si lo es, serás el primero en saberlo. No cometería el mismo error que sus padres. No confiaría en este hombre. No pondría en riesgo a sus amigos».
Los tres continuaron caminando y finalmente entraron al aula, donde Vito estaba con los niños, junto a otra persona que Diego no reconoció, pero que parecía estar enseñando matemáticas. Bueno, al menos encontraron a alguien normal para darles clase, pensó. En el fondo del aula, Brock estaba sentado con los brazos cruzados, aún con su uniforme de mayordomo. A su lado, también en la última fila, estaba Nico, sentado recto, pero con la mirada vacía, perdida. En cuanto Eno entró, Brock se levantó como un resorte y se inclinó profundamente. Maestro, es un alivio verlo en tan buen estado, dijo Brock. Por un momento, los ojos de Nico brillaron al ver a Diego, pero enseguida se apagaron otra vez, como si estuviera atrapado dentro de su propia mente, como si ni siquiera Diego pudiera alcanzarlo ya. Ir a la escuela lo dejó peor, tal vez fue enviarlo y luego sacarlo de allí. Cuando salieron del aula, Vito decidió acompañarlos, pero en lugar de mirar a Vito, los ojos de Eno se clavaron en el pequeño hombre que saltó al hombro de Lorenzo. «Oye, ¿por qué ese tipo no deja de mirarte?», susurró Vito al oído de Lorenzo. «Es por ti», respondió Eno sin apartar la vista. «Tú deberías estar muerto».